Bueno, hoy es Brasil el tema. No sé si se puede decir sorpresa lo de Bolsonaro de ayer el resultado de la elección, o era algo que ya había tanta diferencia que se sabía que iba a ser este el resultado. Sí, la sorpresa fue más que todo en la primera vuelta, porque este escenario en abril, mayo era impensado. Bolsonaro en esos entonces tenía una popularidad de un 20% y un techo en su posibilidad de crecer como candidato, donde los analistas hablaban de un 30%. Todo eso se desconfiguró y claramente el crecimiento vertiginoso de su candidatura es lo que sorprendió a los analistas y hoy lo han catalogado como una de las grandes sorpresas del mapa político en América Latina. ¿Hay alguna explicación para este crecimiento sobre un Bolsonaro que tiene algunas declaraciones y una historia muy particular, no muy cuestionada también? Bueno, como todo fenómeno en ciencias sociales es multicausal el ascenso de Bolsonaro. Hay muchas variables en juego. Yo creo que son dos muy importantes, una externa y una interna. La externa es que estamos en un momento de cuestionamiento a nivel mundial de la democracia liberal. Es decir, surgen figuras y líderes como Trump, Putin, Xi Jinping, que cuestionan la democracia liberal, las instituciones, y me parece que Bolsonaro se inserta en esa dinámica. Y en términos internos, yo creo que la implosión del sistema de partidos políticos en Brasil, a partir de la causa Lava Jato, que es justamente esta gran causa de corrupción, la caída del PT como una experiencia progresista y el descontento de la ciudadanía brasileña con los partidos tradicionales, donde no ven un partido que justamente pueda representar los intereses de los brasileños, ya sea por izquierda, como el PT, o por derecha, como el tradicional partido del PSDB, que es el partido de Fernando Henrique Cardoso. Esto hizo que haya un terreno fértil para el surgimiento de un discurso de extrema derecha, con una retórica muy, podríamos decir, neofascista, porque bueno, a mí nunca me gusta hablar del término fascista, porque es un término donde cualquiera lo usa despectivamente. Bueno, vos sos un facho, se usa mucho despectivamente, pero si uno ve el discurso de Bolsonaro, claramente tiene componentes de lo que es el fascismo tradicional a nivel mundial. En esta descomposición que vos decías de los partidos y un repudio de el brasilero al partido tradicional, ¿qué pesó más? ¿Lo que es el Lava Jato, la corrupción, o esta disgregación de los partidos y una visión crítica del propio brasilero hacia lo que son las opciones que tenía para representarlo? Y yo creo que es causa y consecuencia, porque el Lava Jato lo que hizo fue mostrar una corrupción subterránea de la política en Brasil, que todo el mundo sabía que funcionaba, pero no de la magnitud con la cual funcionó al final. Explotó. Entonces esto hizo que hoy en Brasil haya causas y políticos presos de todos los partidos políticos, y justamente lo que muestra eso fue que la política, como en muchos lados de América Latina, está cuestionada, pero en Brasil con un condicionamiento particular. Entonces esto me parece que fue un detonante muy fuerte, y sobre todo los partidos que venían a reemplazar al partido corrupto del Partido de los Trabajadores, que fue el PMDB y el PSDB, que era la derecha tradicional. Estos 2 años de gobierno del gobierno de Michel Temer fueron muy malos también. Entonces esa alternativa democrática o moderada también fracasó. Entonces, ante el fracaso de la izquierda, de un proyecto progresista, ante el fracaso de esta nueva derecha que se erigió como gobierno a partir de la institución de Dilma Rousseff, mostró que hay una posible alternativa, y bueno, Bolsonaro supo muy bien indagar y hacer mella en ese significante vacío que fue justamente esta situación en Brasil. Bueno, Dilma Rousseff ni siquiera entra. No, Dilma Rousseff quedó cuarta como candidata a senadora, lo que muestra justamente la desintegración de los líderes tradicionales. Y bueno, ahora la gran pregunta en Brasil a partir de enero es qué va a pasar con Bolsonaro. Si efectivamente él va a llevar a la práctica y a la acción política toda su retórica, o si las instituciones y lo que queda de la democracia brasileña que está herida puede contener esa tendencia neofascista y puede moderar hacia una derecha más tradicional, no con ese componente de... neofascista. Yo te pregunto esto, porque nosotros tenemos una visión, además de lo que fue nuestro proceso, que fue muy sanguinario, muy sangriento, con crímenes de lesa humanidad, también un proceso de juicio que es histórico a nivel mundial. ¿Qué diferencia hay con Brasil? ¿Cuántos desaparecidos tuvo Brasil y cómo fue el tema económico durante el proceso de Brasil? Porque por ahí es otra visión, ¿no? La que tiene el brasilero que la que tenemos nosotros. Y hay que pensar que, por ejemplo, yo siempre digo en clase, Brasil fue el último país a nivel mundial que abolió la esclavitud, 1888. Mientras el mundo ya había abolido la esclavitud, Brasil fue el último. Hay una tradición esclavista muy fuerte, una tradición de una sociedad dual muy fuerte, marcada, segmentada, casi estamental. La dictadura brasileña del siglo XX duró 20 años
Si bien fue menos represiva en términos de violación de derechos humanos. ¿Cuántos desaparecidos? Y más o menos se calculan 3.000, 4.000 desaparecidos en términos de los que efectivamente están identificados, pero puede haber más. Pero sí es verdad que no tuvo un componente de violación sistemática, se violaron los derechos humanos. Claro. Pero fue una dictadura con apoyo popular. El gobierno de Geisel, por ejemplo, tuvo apoyo popular, pero mayor, acá hubo muchos mayores cuestionamientos, duró 20 años. Y también los militares brasileños han tenido una visión mucho más nacionalista y desarrollista que los militares argentinos. Por eso también hoy en día cuando... Cuidaban la economía. Exactamente. Cuando uno ve que muchos sectores dicen, bueno, Bolsonaro va a abrazar el libre comercio y el libre mercado, uno dice, bueno, el partido militar en Brasil siempre fue nacionalista y siempre quiso un Estado más fuerte y más grande. ¿Por qué ahora que tiene el poder? Entonces, ojo que, más allá de los cantos de sirena de intentar seducir a los mercados, que efectivamente lo apoyaron y fue un apoyo muy importante, ese partido militar va a querer una economía y un Estado fuerte con muchos recursos, y entonces me parece que eso es un dato a tener en cuenta. Pero yo digo neofascista, ¿por qué? Porque el discurso de Bolsonaro dijo, por ejemplo, que había que, en el caso que el Congreso no pueda pasar sus leyes, había que hacer un autogolpe, tipo Fujimori, eso lo dijo el vicepresidente. Que si la Corte Suprema era un estorbo, había que mandar un cabo y un militar a cerrarla. Que la dictadura fue una buena etapa en Brasil y que lo malo de la dictadura fue que torturó poco. Que los homosexuales y las minorías étnicas son un problema. Tiene una visión homogénea en la realidad. Hay una sola visión de familia, una sola visión de nación. Bueno, todos esos componentes son componentes clásicos del fascismo. Ahora bien, una cosa es decirlo y llegar al poder, y otra cosa hacerlo. Hay muchos condicionantes en la vida política de cualquier país para implementar eso. Hay muchos resortes institucionales que pueden frenarlo. La gran incógnita es y otra percepción también de la ciudadanía, otra actitud también, ¿no? Totalmente. Con algunos avances en lo que hace a derechos individuales. Bueno, en Brasil el no, que fue la gran hashtag de muchas movilizaciones de sectores progresistas, universitarios, movilizaron miles y miles en la calle. Entonces, también si Bolsonaro quiere ir por ese camino, va a tener una resistencia muy fuerte en la ciudadanía brasileña que no apoya a Bolsonaro. Que en términos electorales solamente el 30% apoyó a Bolsonaro, porque hubo casi 30 millones de brasileños que no participaron en la elección, que no fueron a votar. Si uno descomprime los números... No es una cifra desdeñable, ¿no? No, digo, el apoyo popular en términos concretos es el 30%. Ahora, claramente ganó porque hubo muchos brasileños, al no ser un voto obligatorio, que decidieron no participar en la elección. Pero bueno, no es que Brasil se abrazó completamente a Bolsonaro. En términos electorales sí logró el triunfo. El desarrollo económico, lo que sea el proyecto económico, es una duda, entonces. ¿Qué es lo que va a hacer Bolsonaro? Totalmente, yo tengo grandes dudas. ¿Por eso tanta prudencia aquí del macrismo? Y para el macrismo, Bolsonaro es una incógnita y un signo de pregunta muy fuerte. Porque, por ejemplo, ya ha dicho Bolsonaro, y eso sí creo que lo va a lograr, que es flexibilizar el Mercosur. ¿Qué quiere decir esto? Que el Mercosur deje de tener una economía administrada en algunos sectores, que es sobre todo la economía que le permite a Argentina exportar bienes industriales. Si nuestra poca producción industrial va a Brasil, el resto es toda producción agropecuaria. Y si eso se flexibiliza, por ejemplo, el comercio administrado en autopartes y demás, se va a ver lesionado. Para Argentina eso sería un problema porque afectaría a nuestro comercio exterior y acentuaría más la reprimarización de nuestras exportaciones. Tan problema que Para tenemos. Brasil sería bueno porque se cuida. Para Brasil en algunos sectores sería bueno porque ellos tienen una economía mucho más competitiva que la nuestra, podrían competir con una economía de libre mercado. Pero para la Argentina, Bolsonaro es un gran signo de pregunta para toda América Latina y para todo el mundo. Pero hacer nuestro socio comercial, nuestro aliado estratégico, es todo un gran diseño de una nueva relación bilateral que habrá que ver cómo Bolsonaro la plantea. ¿Se puede hacer una comparación Bolsonaro-Trump? Digo, porque Trump también tiene pensado o tiene en su cabeza una defensa de la industria americana, protección, un Estado más fuerte en algunas cosas, ¿no? En otras, no. Pero digo, lo de Trump también para algunos ha sido parte de sorpresa. Bueno, los analistas internacionales, estuve viendo recién, ya hablan del Trump del trópico por Bolsonaro. Yo creo que sí, la figura es esta idea de cuestionar las instituciones, la democracia tal cual funciona, pensar que la decisión individual prima más sobre los mecanismos institucionales y legales. Me parece que es un típico líder que se puede asemejar Trump con Bolsonaro. En el discurso, Bolsonaro se presenta mucho más liberal y de respetar el libre comercio que Trump. Hay que ver qué pasa con las acciones. Pero como yo te decía, creo que Trump, Bolsonaro, Putin, Erdogan en Turquía, Xi Jinping en China, representan esta idea de figuras fuertes, líderes carismáticos fuertes,
que intentan plantear que el gobierno de los hombres y no de las leyes. Esta idea de tradiciones arraigadas en la decisión y en el carisma individual. ¿Ese es un hueco que deja la política? Totalmente, y lo que deja la democracia, porque la idea de las democracias formales y liberales son que el gobierno en última instancia reside en la soberanía popular, en un sistema presidencialista en el presidente, pero con un montón de resortes institucionales que pueden justamente contener cualquier desvío autoritario. Bueno, esta idea de estos líderes que esos desvíos autoritarios no se tienen que contener, sino que se tienen que propiciar y promulgar. ¿En Estados Unidos se contuvieron estos desvíos autoritarios? ¿Hay cosas en las que Trump no pudo avanzar? Muchísimas. Avanzó en muchas, pero hay muchos resortes institucionales que lo han permeado y que le han puesto un freno. El sistema parlamentario, el sistema presidencialista norteamericano tiene un peso muy fuerte en el Parlamento, en la Corte Suprema. Esto no quiere decir que Trump haya sido un presidente más en los Estados Unidos. Le dio su impronta, ha modificado un montón de políticas y de iniciativas norteamericanas, tanto en términos de políticas domésticas como de políticas internacionales. Por ejemplo, ahora está mandando a militarizar la frontera con México para evitar que esta caravana de centroamericanos que quiere ingresar a los Estados Unidos no lo haga, y esto es un cambio muy fuerte, esta idea de militarizar la frontera. Pero es verdad que si uno mira el discurso con el cual ganó y las acciones, hubo una cierta moderación, porque siempre digo mismo, una cosa es ganar una elección y decir todo lo que uno va a hacer, y otra cosa es gobernar con las complejidades que tiene la política en cualquier lugar del mundo, ni que hablar de Estados Unidos, que es la hipercomplejidad en términos de las políticas. ¿Qué Brasil recibe Bolsonaro? Un Brasil con una recesión económica de 2 años, con una caída del producto del 7 puntos del PBI. Yo también siempre resalto esto. En Argentina hoy estamos atravesando una crisis, vamos de una recesión del 2 puntos del PBI, y estamos en una situación desesperante y uno ve los efectos. En Brasil en 2016-2017 la economía cayó casi 7 puntos. Es decir, una crisis muy fuerte que aumentó el desempleo, aumentó la pobreza. Una situación, un Brasil en crisis económicamente y con una polarización social y política muy fuerte. Esta grieta que nosotros vemos aquí, si uno la mira en Brasil, es peor, porque es una grieta que hay violencia política. Ha habido muertes de políticos, en el caso de Mirelle Franco en Brasil, en Río de Janeiro, con una violencia en la calle. Bueno, Bolsonaro fue apuñalado. Esto parece inadvertido, pero más allá que a lo mejor muchos dicen que lo favoreció electoralmente, él salió a hacer una campaña y fue apuñalado. Entonces esa polarización tiene un componente de violencia política que en la Argentina, por suerte, si bien retóricamente y la polarización política genera, podríamos decir, mucho malestar y mucha efervescencia política, ese grado de violencia política no se vio. Lo preocupante es que Bolsonaro, desde el Estado y desde el triunfo político, no parece menguar esa violencia política, sino que la defiende igual que Trump. La proyecta, exactamente. Entonces uno dice, bueno, eso es una situación de una posible conflicto social y político que puede profundizarse y donde el gobierno no parece aplacar eso, sino que echar más nafta al fuego para esa situación. Cuando hablamos de polarización y se discuten algunos temas, ¿se discuten los temas que son fundamentales o se discuten cosas superficiales? Digo, se usaba mucho la cadena nacional o no, si era muy autoritario en el discurso, ¿no? Pero ahora después las cosas de fondo, en esto cuando se habla del quiebre, de la polarización. No, yo creo que también mucho de esa polarización la política la utiliza para ganar réditos políticos y para hacer justamente o campaña o ganar aptitudes, pero después en el trasfondo de la política muchas veces esa polarización no se ve. ¿Qué proyecto de país se quiere? ¿Qué industria? ¿Cómo vamos a desarrollar? ¿Y cuántas veces después esa cuestión en los parlamentos se negocian iniciativas de partidos que no podrían votarla, pero negocian otras prebendas, otro tipo de cuestiones se negocia? Yo creo que la política es mucho más polarizante en lo discursivo y mucho más pactista a la hora de hacer política. Eso pasa siempre. El tema es que muchos ciudadanos, ciudadanas, creen en ese discurso en política y piensan que también la política es muy disruptiva, y en algún punto la polarización también es una forma de hacer política para sacar réditos políticos. Por ejemplo, es intencional, digamos. Es intencional, claramente. Bueno, el gobierno de Macri dijo, yo si llego al poder, lo que voy a hacer la pacificación del argentino y salirme de la polarización, y uno ve que la polarización le viene como anillo al dedo para hacer política, y en términos electorales de lo que se viene, le conviene un país mucho más polarizado para tener chances electorales que un país donde esa polarización se disuelva.
Entonces me parece que la polarización tal cual se entiende mediáticamente y discursivamente es más un artilugio político que de cómo la política y los políticos ven y hacen política en el día a día. ¿Qué nos falta como ciudadanos en cuanto a formación política para después saber bien qué es lo que se elige, cómo, no caer en estos engaños? Digo, si se está discutiendo de una polarización, de la grieta, y estamos hablando si usó más la cadena o menos la cadena, y no estamos hablando de cómo fomentar la industria, cómo crecer más, cómo favorecer a nuestros productos, como hacen, digo, los Estados Unidos, ¿no? Que si viene un producto extranjero, arancelan, lo podés comprar, pero lo pagás 3 veces más. Nuestros productos primarios en Estados Unidos tienen freno para arancelarios y es muy difícil que ingrese el biodiesel, los limones, así que esta idea de que Estados Unidos es el defensor del libre comercio es sesgada. Para los otros. Exactamente, no para ellos son proteccionistas en los aspectos donde no son competitivos. Pero ante tu pregunta es muy buena. Yo creo que estamos en una situación muy difícil de que la ciudadanía tenga una gimnasia política, porque bueno, vivimos en tiempos donde la información es mucha y circula y es muy difícil tamizarla. A uno como analista le cuesta, que uno está todo el día con la información y vive de esto. Digo, los ciudadanos que tienen un breve tiempo para informarse, hoy es la buena noticia que hay mucha información, pero circula información, se llama fake news, información falsa. Bueno, Bolsonaro llega al poder a partir de, está comprobado, con una cantidad de información falsa sobre el PT. Ha dicho que el PT representa el comunismo en Brasil. Si uno mira el Partido de los Trabajadores, no representa el comunismo, que el Partido de los Trabajadores viene a representar el fin de la familia en Brasil. Y uno dice, bueno, pero Haddad, que es el candidato del PT, tiene una familia tradicional, 30 años con la misma mujer, casado, representa la típica familia tradicional cristiana, podríamos decir. Bolsonaro tuvo 3 esposas, 5 hijos con las 3 esposas, su última esposa es una asesora que tuvo él en el Congreso, y él dice que viene a representar la familia tradicional. Digo, bueno, ahora, discursivamente, para los brasileños, Bolsonaro es eso, y Haddad es el que va a destrozar la familia con una visión atea, comunista de la familia. Entonces uno dice, bueno, y eso ha calado hondo en la ciudadanía brasileña. Entonces hoy es muy difícil poder justamente tener una visión política que pueda tamizar toda la información y que pueda procesarla a partir. Entonces me parece que estamos en una situación donde con las redes sociales mediantes y más las nuevas generaciones se informa con un tuit. Y un tuit puede decir tantas cosas. ¿Cuánto tiene que ver en esto el hecho de que cada vez hay más partidos, hay divisiones, hay alianzas y no se sostiene y se piensa, digamos, en un partido de acá a 10, 20, 30, sosteniendo con algunas políticas y postulados claros, ¿no? No decir, no sé, voy a sacar ganancia y después la dejo. Digo, cosas que uno después se digan y se hagan, pero sostenido en el tiempo, sin incorporar estos de alianzas, que ya ha habido experiencias acá, después no se sostienen, se desarman todas. Y bueno, claramente los partidos, la crisis también de la política en América Latina y en el mundo es la erosión de los partidos tradicionales. Esos partidos tradicionales representaban justamente esa forma donde uno sabía que ese partido tenía una idea programática que más o menos tenía un recorrido en largo plazo. Pero después no la cumplieron. Claro. Bueno, pero uno, no, eso es totalmente de acuerdo, pero uno sabía que el radicalismo decía una cosa, el peronismo decía una cosa, los conservadores decían una cosa. Ahí voy, el radicalismo decía una cosa. Ahora tenés radicalismo en Cambiemos, radicalismo Frente Progresista del Cívico y Social, radicalismo puro. Digo, ¿qué? Peronismo en Cambiemos, peronismo puro, pero... Exactamente. Porque justamente hoy lo que prima, más que nunca, que la política siempre fue eso, es la lucha descarnada por el poder. Yo estoy donde puedo garantizar espacios de poder. El radicalismo hizo una alianza con el Cambiemos porque era un partido que hacía 20 años estaba en el poder. Y lo único que era el radicalismo era volver al poder. Si se violaban sus ideas programáticas... el cargo y el salario, para hacer más burro, digamos, en la descripción. El cargo, el salario, agenda parlamentaria, políticas en términos de agendas que manejar con recursos, poder cooptar algunas voluntades, política tradicional. Que uno puede decir, ¿es mezquina? Sí, pero la política, en la política moderna se vive de la política. Y el radicalismo hacía 20 años que no vivía de la política. Y vieron la posibilidad de hacer una alianza con un gobierno como el de Cambiemos o el Partido del PRO, que necesitaba una alianza territorial nacional, y se mandaron, sabiendo, yo creo que muchos sabían que eso era una violación a los postulados tradicionales del radicalismo, pero no importa, había que estar presente en la política. Y bueno, y eso hace que también hoy políticos que dicen una cosa un día, después dicen otra cosa, y le intenta disfrazar de pragmatismo, pero claramente hay un sinsentido y una contradicción muy fuerte. Qué desazón. Porque
Digo, es tremendo. Y es tremendo pensar que dentro de los partidos tenés de derecha, izquierda, lo que quieras y que después se logra o se busca una alternativa solo por la cuestión del cargo o del sostenimiento económico. Bueno, y esto acentúa aún más justamente la crisis de los partidos tradicionales y que emerja un outsider. En el caso de Trump no es un outsider, sino un marginal, de Bolsonaro. Es un marginal porque es una persona que no ha estado, fue diputado, pero no estaba en el centro político, que justamente se represente como la salvación a todos estos males y la gente confíe y apueste a que de una vez por todas la política va a ser distinta. Yo voy a ser bastante pesimista y decir, no, Bolsonaro va a hacer en términos políticos lo mismo, las mismas prácticas y las mismas formas de hacer política que lo han hecho en Brasil en los últimos 20 años. No veo una renovación de la política, ni mucho menos. Quedará la incógnita de la cuestión económica. ¿Cómo la define? Veremos. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación.